Hola, ¿qué tal? Un saludo, licenciado Joaquín Espinal. Mi nombre es Javier Castellano. Vengo representando al grupo Los Manguitos o Hechiceros. Le vengo a hablar de el dogmatismo. Para empezar, el dogmatismo es una actitud mental que se caracteriza por la aceptación rígida e inflexible de determinadas ideas o creencias, sin estar abierto a las críticas o al cuestionamiento. Bueno, en palabras más simples, el dogmatismo es tener como una mente cerrada a nuevas ideas. Es como cuando alguien dice esto es así y así será siempre, sin siquiera pensar si podría estar equivocado. Piensen que alguien se aferra tanto a sus creencias que ni siquiera está dispuesto a escuchar otras opiniones. Algunas características del dogmatismo son la certeza absoluta, que imagine que alguien siempre dice cosas como estoy 100% seguro de que tengo razón. Bueno, estas personas podrían ser dogmáticas. Para ellos no hay espacio para la duda o el cuestionamiento. La resistencia al cambio. Piensa en alguien que se aferra firmemente a sus ideas y no está dispuesto a considerar otras perspectivas. Imagina un amigo que siempre dice cosas como no importa qué tan buenas sean tus ideas, yo siempre voy a tener la razón o siempre lo voy a hacer a mi manera. Se resisten al cambio, a esas nuevas opiniones. Exclusión de otros puntos de vista. Los dogmáticos tienden a ignorar cualquier información que no esté en línea con su creencia establecida. Como un ejemplo, podrían decir, no necesito escuchar lo que tienes que decir porque yo estoy en lo correcto y eso es lo que importa. Se limita su capacidad de aprender nuevas cosas y crecer. Luego tenemos el origen histórico del dogmatismo. En la filosofía griega, el dogmatismo tiene sus raíces en la antigua Grecia, donde algunas escuelas filosóficas como los estoicos y los epicureos desarrollaron sistemas de pensamiento cerrados. Por ejemplo, los estoicos ya creían firmemente en la idea de que todo estaba determinado por el destino, mientras los epicureos afirmaban que el placer era el objetivo supremo de la vida. En la religión organizada, a lo largo de la historia, las religiones institucionalizadas han promovido visiones del mundo dogmáticas, exigiendo la aceptación ciega de determinadas dogmas y doctrinas. Por ejemplo, algunas religiones enseñan que su libro sagrado es la palabra literal de Dios y que no debe ser cuestionada en absoluto. Ideas, ideologías políticas. Los movimientos políticos e ideológicos también han sido propensos al dogmatismo, imponiendo visiones del mundo inflexibles y negando la legitimidad de posturas divergentes. Por ejemplo, algunos regímenes políticos ya han prohibido cualquier forma de oposición o crítica, insistiendo en que solo su forma de pensar es válida, como hemos visto en muchos casos en los países. Los tipos de dogmatismo, el religioso, político y el científico. Dogmatismo religioso, eh, la creencia religiosa a menudo se presenta como verdades absolutas e inmutables, dejando poco espacio para el cuestionamiento y la interpretación personal. Imagina a alguien que sigue su religión de manera muy estricta sin permitir ninguna duda sobre sus creencias. Un ejemplo podría creer que su libro sagrado es la verdad absoluta y rechazar cualquier otra interpretación, como lo dice la Biblia, es decir, que la Biblia es la verdad absoluta. En el dogmatismo político pueden generar posturas rígidas y excluyentes donde se considera que solo hay una forma correcta de pensar y actuar. Piensa en un político que siempre defiende su ideología sin importar qué, incluso cuando hay evidencia de que podría estar equivocado. Por ejemplo, podría negarse a considerar políticas diferentes a las de su partido político. Dogmatismo científico, aunque la ciencia se basa en la evidencia, a veces se pueden desarrollar, eh, a veces los científicos pueden ser dogmáticos y rechazar nuevas teorías que desafían las establecidas, como por ejemplo podrían ignorar a evidencia que contradice sus teorías favoritas o que más les gustan. Luego tenemos las consecuencias del dogmatismo en la sociedad. El dogmatismo puede causar muchos problemas a la sociedad, por ejemplo, puede dividir a la gente en bandos opuestos que se odian entre sí, también pueden llevar a actitudes intolerantes y a detener el avance de nuevas ideas y descubrimientos. Además puede provocar un estancamiento en el proceso social y científico, ya que las personas se niegan a considerar nuevas formas de pensar. Críticas y cuestionamientos al dogmatismo. Una crítica al dogmatismo es que las personas que son dogmáticas a menudo se niegan a escuchar a los demás o a considerar diferentes puntos de vista. En lugar de dialogar y aprender de los otros, simplemente se rechazan a cualquier idea de que no encaje con la suya. Esto puede limitar al crecimiento personal y incluso afecta a la sociedad socialmente, ya que las personas se cierran a nuevas experiencias y conocimientos. Es decir, además de no considerar la actitud hacia uno mismo, también uno pasa esa actitud a las demás
y es afectado en una comunidad. Estrategias para evitar el dogmatismo. Para evitar el dogmatismo, caer en el dogmatismo, es importante reconocer que nuestras creencias pueden estar incompletas o erróneas. Estar abiertos a escuchar y considerar otras perspectivas sin juzgarlas de antemano es clave para evitar el cierre mental. Además, mantener una actitud flexible y estar dispuestos a modificar nuestras posiciones en función de nueva información y en evidencias es fundamental para un pensamiento más abierto y menos dogmático. Cultivar la humildad, reconocer que nuestras creencias pueden ser incompletas o erróneas es el primer paso para evitar esto. Luego, estar dispuesto a escuchar y considerar otras perspectivas sin juzgarla es el segundo paso. Adaptarse al cambio y mantener una actitud flexible, estar dispuesta a modificar esta nueva información es sumamente fundamental como último paso. Luego tenemos ejemplos de dogmatismo. Podemos ver ejemplos de dogmatismo en todas partes, desde personas que se aferran ciegamente a su fe religiosa hasta políticos que niegan a escuchar a sus oponentes. Incluso en la ciencia a veces encontramos científicos que rechazan estas nuevas teorías simplemente porque no encajan con lo que ellos ya creen, como ya lo había mencionado. En conclusión, el dogmatismo es una mentalidad cerrada que puede causar muchos problemas en la sociedad o en problemas personales. Para evitar caer en él, es importante mantener una mente abierta y estar dispuesto a considerar diferentes puntos de vista. De esta manera, podemos fomentar un diálogo constructivo y avanzar juntos como una sociedad. Eso es todo por hoy. Muchas gracias, licenciado.